¿Cómo estás, Guille? Mira, che, mirá lo que me trajeron ayer ahí de Uy, Israel. mira. ¿Sabés qué es? Es el símbolo de las unidades blindadas de Israel y me lo trajeron del Museo del Tanque de allá. Yo no soy medio Wow. choto Estamos. para andar con estas cosas, pero te lo quería mostrar Está ¿eh? espectacular. Está Está muy espectacular esa bueno. gorra, ¿eh? Muy buena, Está muy buena. bordado, todo genial, Aparte, genial. Israel algo entiende de temas de operaciones con vehículos blindados, ¿no? Pero vos sabés que yo ahí no he estado en Israel. Sí. Che, estoy mal con la cámara. No he Ah, estado en estamos. Israel, pero si vos te metés en el Museo del Tanque de los Tipos, tienen todo tipo de blindados, sencillamente porque los enemigos con los que combatieron tenían todo tipo de blindados y ellos también. Tal cual. ¿Me entendés? Es Tal más, cual. desarrollaron blindados propios en base a los T-55 capturados, por ejemplo, me acuerdo. Pero Hicieron tal un cual. vehículo de Pero combate de fíjate, infantería. de infantería, vehículos de ingenieros que los están usando ahora. Claro. Porque algún día tenemos que hacer un programa del T-55 Es. porque ha sido la base de los que vinieron después, pero ha sido un blindado hiper confiable y que se fue reconvirtiendo. Claro. Sí, sí, sí. ¿Está? Y se sigue viendo hasta el día de hoy, ¿no? 70 años después de su introducción, sigue operando en todos lados y con versiones modernizadas. Bueno, hasta Ucrania los ha recibido durante este conflicto en sus versiones modernizadas. Tal Eh, cual, y tal con cual, tal Israel cual. me acuerdo también de la guerra de... En la guerra, bueno, en el 48, pero sobre todo también en la guerra de los 6 días, capturas de Mm, tanques alemanes de la Segunda Guerra Mundial utilizados, por claro, ejemplo, por Siria. pero por supuesto, creo que eran sobre todo Panzer de la línea 4, ¿no es cierto? De Sí, los que, ¿no es cierto? Que fue el caballito de batalla del ejército alemán. El Panzer 4 fue el Sherman de los alemanes, exactamente. Estaba en todos un lados. tanque, un tanque gauchito, digamos, en el sentido de que se la bancaba, ¿viste? No tenía, digamos, el aura de los Tiger o los Panther, pero se la bancaba. Sí, Y los sí, otros sí, sí. no. Los otros se les rompía el embrague, que la transmisión, que el tren de rodamiento, que el motorcito estaba atravesado y no sé qué cosa. ¿Viste? Bueno, complicado. Hay, cuando uno empieza a ver, bueno, leyendo los estudiosos de la Segunda Guerra Mundial, todos coinciden en que cuando empezás a ver todos los reportes que habían de enfrentamientos entre tanques en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, la aparición de Tigers era rarísima. Era rarísima, en verdad. Seguían enfrentándose contra Panzer IV. Era más Sí. fácil encontrarte con un Panzer II haciendo reconocimiento a algún lado que encontrarte con alguna de las películas de los tanques que capturaron un poco el imaginario popular de lo que eran Sí. las fuerzas blindadas No, alemanas. pero partamos de la base, que vos lo sabés bien, pero por ahí algunos oyentes no lo pescan. El ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial era un ejército mayoritariamente hipomóvil, Sí, a es caballo. verdad. Es verdad. Hipomóvil. Y la masa del material blindado tenía que ver con esas familias de Panzer que vos mencionás, pero no de Tiger y Panther. Y otra cosa que es poco conocida, que gran cantidad del material capturado a Checoslovaquia, al entonces Checoslovaquia, y a Francia, nutría unidades blindadas alemanas. Sí. Volviendo justamente al tema de utilizar los medios enemigos capturados, ¿no? Claro, Bueno, pero por supuesto, que encima, tanto el material checo, sobre todo el material blindado más moderno, armas checas, bueno, vos lo sabés mejor que uf, yo, las armas checas tienen una larga tradición de demanda en el mercado, pero los blindados franceses eran mejores que el Panzer I o el Panzer II, sí, ¿no es cierto? Que al principio, lo que pasa es que estaban manejados con un tema cerebral diferente uno de otro, sí. pero eran mejores, tenían mejor protección blindada, tenían mejor armamento, pero bueno, viste, lo usaban de forma estúpida. Ese es el tema. Bueno, y ahí volviendo también a Israel.
Israel en el 48 termina combatiendo muchas veces con fusiles Mauser y los Claro. aviones de combate que tenían eran la versión checa de los Messerschmitt 109. Sí, pero Es tal loquísimo. cual. Pero hay algo que yo suelo decir en algunas charlas cuando me invita la comunidad judía en general, es que, a mi juicio, los reales los herederos e intérpretes de lo que por ahí denominamos nosotros la Blitzkrieg, en el sentido del uso del blindado, del concepto de armas combinadas, no fue Estados Unidos, fueron los israelíes y por supuesto los rusos en su momento, en el periodo posterior a la guerra civil, porque ese es otro tema que se desconoce, Andrei. A ver, Después de la guerra civil en Estados Unidos, en Rusia, en la Unión Soviética, luego de la revolución, guerra civil que va del 17 al 22, más o claro. menos. En esa guerra civil hubo toda una generación de militares soviéticos, digamos rusos, para dejar de hinchar la pelota, de militares rusos que viendo el uso de la caballería en esa guerra civil, tanto de blancos como rojos, los tipos empezaron a desarrollar dos cosas. Primero, el concepto operativo militar, que es una creación soviética. Y segundo, el tema de, che, estas funciones las puede desempeñar mejor las fuerzas blindadas que la caballería. ¿Me comprendés? Claro. Y hay también otra cosa que por ahí se desconoce mucho, es que son los propios soviéticos los que le ceden a los alemanes territorio en Rusia para establecer escuela de blindados, viejo. Una Claro. cosa, ¿viste? Claro. Claro. Sí, sí, es verdad. Mientras en Francia y en el Reino Unido quemaban en la hoguera los libros de los tipos que la vieron cómo tenía que ser el tema de los blindados. Me refiero a los Liderhard, Martel, los Fuller, el mismo De Gaulle en Francia, todos parias de mentalidades de no hagamos olas, ¿viste? Tremendo, muy típico de lo militar. Y hay una cuestión más, te la cierre porque, y nos lleva a Sí, Israel. Recién con la finalización de la guerra de Vietnam en su fase norteamericana, en 73, sí. y con la guerra del Yom Kippur, los norteamericanos descubren el arte operativo. Es una cosa tremenda, pero no lo digo yo, Sí. lo dicen los propios norteamericanos que estaban en el tema. Claro. Claro. Sí. Yo con lo de Francia también me acordaba nuevamente anécdota de usar equipamiento capturado post Segunda Guerra Mundial. Las primeras unidades francesas en ser reequipadas con tanques modernos es el regimiento, creo que el 503, usando los Panzer capturados a los alemanes, que les sirve a los franceses, uno, para generar doctrina en torno a un concepto de tanque moderno y también en darse cuenta de que esos tanques no servían porque la disponibilidad era desastrosa y ahí salieron a desarrollar toda su propia línea de vehículos blindados, que bueno, nosotros acá también conocimos, los AMX-13, se evaluó el MX-30, todo eso, pero tuvo una etapa de experimentación post Segunda Guerra Mundial que tuvo que ver también con los medios blindados a los alemanes. Pero por supuesto, y además Francia desarrolló, ya venía en el periodo de entreguerras desarrollando, sobre todo también vehículos blindados a rueda, Sí. que tuvo algunos Por su de exploración énfasis muy expedicionario, ¿no? exactamente, con un concepto expedicionario. Y el AMX-13 cuando apareció con su torreta basculante y toda esa historia, Sí. fue una cosa Revolucionario. muy innovadora, lo mismo que el AMX-30, que acá los Claro. tuvo en servicio Chile hasta principios de los 90, creo, Tal más o cual. menos, ¿no es cierto? Que era un Tal muy cual. buen tanque. Era Tal un muy cual. buen tanque, pero bueno, por supuesto son superados, ¿no es cierto? Sí, Ahí sí. queda la duda de por qué los tipos no logran colocar el Leclerc, ¿no? O no les interesa, no lo sé. Sí. Sí, no tuvo mucho éxito en ventas después del Leclerc, ¿no? No, para Eh, nada. Pero llevando, como tocamos bastante el tema de Israel, ha sido un fin de semana y un lunes agitado en Israel, ¿no? Sí. Yo estaba Más haciendo vale. seguimiento, hubo varios ataques con drones primero, pero después hoy a la mañana hubo un ataque con armas de fuego. 2 sujetos habrían disparado contra una multitud. ¿Has
visto algo sobre el tema? ¿Lo estuviste siguiendo un poco? Sí. Los tipos dispararon sobre una parada de colectivo, mataron a 6, 7 personas, ¿no es cierto? Los Sí. mataron a ellos, los mató el servicio de policía. Hay que avisarle que como ellos no tienen la seguridad jurídica que tiene Argentina, los servicios de seguridad de Israel no esperaron que un juez autorizara, sino que los liquidaron ahí en el tema. Claro. Pero, viste, ya les podremos mandar nuestros asesores. Pero sí, sí, Sí. sí, tal cual. Ahora, Ahora, hace tiempo que no se veía este tipo de ataques, ¿no? Me llamó la atención eso. Esto me recuerda sí, mucho los 2000, digamos. sí, sí, sí. No, es sí, que había ese tema de ataques a colectivos. Ahora, esto, te digo, al final del día le hace una prensa pésima a la intención palestina de tener un Estado, porque Ah, claro. pero más vale, salvo que seas políticos argentinos que le darían un Estado a cualquiera que quiera, a los mapuches, a los iraníes que se instalen en la frontera nuestra norte, pero otros países serios ni en pedo le dan un espacio geográfico a un tipo que pretende eliminarte, qué sé yo, Sí. pero bueno, es así. Sí. Lo que te lleva también, guarda, a la situación actual en Gaza, ¿no es cierto? En el sentido de, ya no quedan más blancos militares en Gaza. De decir, bueno, me refiero a toda la franja, conquistemos el cruce de caminos que está en tal lugar, o tales zonas de observación, no queda más nada de eso. Lo que queda es cacería de lo que hay. Claro. La cacería de lo que hay. Pero cuidado también de no que el árbol, como se dice, el árbol no tape el bosque. Porque lo de Gaza es algo que importa en los medios, pero el tema estratégico de Israel es haber liquidado Hezbollah, el tema de Irán y la situación en el Líbano, de que por primera vez en décadas, yo no recuerdo ninguna, por eso lo Sí. digo en décadas, hay un gobierno en Beirut que te dice voy a desarmar a los tipos estos, a Hezbollah. Igual estamos toda la expectativa de ver cómo van a hacer eso, ¿no? Porque aún descabezados y todo, No, yo uno de mis primeros viajes de trabajo que hice allá en el 2009 fue a Beirut, ¿no? Y en ese momento tuvimos la oportunidad de reunirnos con un montón de líderes políticos de diferentes partidos. Obviamente que en ese momento, bueno, seguía Hezbollah en términos, tanto tenía su brazo armado como su partido político muy presente. Y yo iba justamente éramos un grupo de representantes de sociedad civil trabajando temas de prevención de conflictos. Y nos sentamos en esta mesa, íbamos a reunirnos con el ministro de Agricultura de Líbano en ese momento, que era de Hezbollah. Tipo con doctorado en Francia, creo que era biología, y no sé cosa, tipo muy formado aparte en Occidente, todo. Muy típico de esos líderes también, ¿no? Conocen bien por dentro con quién están lidiando. Y nos estuvo esperando un rato, cuando llega, nos mira y dice, mirá, son de todas partes del mundo, qué interesante. Y ustedes están acá porque quieren contribuir al fin del conflicto en Medio Oriente. Sí, 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 claro, por supuesto, nos gustaría entenderlo mejor para apoyar a las iniciativas. Sí, sí, yo les voy a dar una solución, es muy fácil la solución, ¿sí? ¿Cuál es? Sí, Israel, ¡fum!, borrado del mapa, se levantó y se fue, ¿viste? Entonces, cuando estás lidiando con esos actores, pensar en alguna instancia de diálogo es difícil, ¿no? No, es que nosotros tenemos una mirada, lo hemos hablado muchas veces, en Argentina en general la gente no puede distinguir qué pasa más allá de la boca oriental del Río de la Plata. Entonces, cuando le hablan de todas estas cosas, ¿no es cierto?, dice, che, denle un pedacito de tierra, pero es la misma gente que si vos le corres unos centímetros la medianera, o si les corres una alambrada en un campo para quedarte con una parte de un arroyito, van y te sacan escopetazos. Claro. Entonces, es muy difícil hablar de estos temas en una Argentina que cerebralmente tiene problemas complejos para comprender. No, y aparte yo una de las cosas que siempre le trato de explicar a la gente, que fue algo que vi muy claramente en ese momento y sigue hasta el día de hoy, le digo, escúchenme, ¿ustedes se dan cuenta de que vos vas al Líbano y ahí no hay nadie con el más mínimo interés de mejorar la vida de los palestinos?
Porque esos campos de refugiados interminables que hay con millones de personas son instrumentales para Hezbollah, porque ¿de dónde reclutan gente? Y de ahí. Entonces no les dan derechos laborales, no pueden salir del campamento, no tienen residencia, nunca los van a reconocer como ciudadanos, porque nadie quiere que entre en la repartija de votos, que sabemos que eso puede cambiar completamente el panorama del Líbano. Entonces dicen, no, lo mejor es tenerlos enjaulados, porque literalmente los tienen enjaulados, y que sean mano de obra barata para todos los grupos de radicales que hay, en particular Hezbollah. Entonces, cuando tratas, decís, pará, pero eso se supone que son los que llevan la bandera de defensa de los palestinos, si los usan a diario, y los usan para las peores cosas. Bueno, eso me hace acordar a la Argentina y algún movimiento político que apuesta a la pauperización de la gente. Bueno, es así como funciona. Sí. Recordemos que Septiembre Negro se llama así esa organización palestina, porque fue en septiembre de mediados de los 60, entre 67 y 68, si mal no recuerdo, en que Jordania masacró a los refugiados palestinos. Sí. Y que lo que tampoco se entiende es que los países árabes de la península árabe no quieren saber nada con los palestinos. No. Es que nada. Para buena parte del mundo árabe, y estoy diciendo cómo lo ponen ellos en sus propios términos, para ellos los palestinos son perros, los odian. Sí. El mundo árabe en general los odia, pero los usan políticamente, porque odian más a Israel. Pero es brutal. Ese tema de que lo odian más a Israel, yo lo tengo medio con pinzas en el sentido de cómo es hoy en el Medio Oriente. ¿Vos decís? ¿Se equipara un poco el odio que tienen a los dos? No, yo creo que en países como Emiratos, Arabia Saudita, el mismo Omán, Egipto, no te digo las masas, pero la élite sabe... No, ha cambiado, sí. Ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Y otra cosa importante a tener en cuenta, ¿no es cierto?, para no caer otra vez en las estupideces de primaveras árabes y todas esas cosas. Es incompatible el sistema democrático en este tipo de país. Bueno, ahí está claro con los países que vos mismo mencionás, ¿no? Me parece que ahí anda a explicarle democracia a ellos. Pero más escúchame, es que allá en esos países, fíjate Egipto, cuando te apareció con la democracia después de décadas, te apareció un Morsi que venía de la hermandad musulmana y te hizo un despelote de la Gran 7, lo sacaron a la miércoles y volvieron, digamos, a algo más estable. Lo ideal es enemigo de lo posible, y más en esos... Y vos fíjate que Israel jamás dice, como ha hecho Estados Unidos, sobre todo con algunos gobiernos, vamos por un cambio institucional en los países árabes o los países musulmanes. Jamás te dice eso. Sí. Porque entiende que eso es estúpido al final del día, ¿no? Sí. Ahí justamente en el chat nos señalaban de que Emiratos Árabes es uno de los países que salió a condenar el atentado hoy en Israel. Pero tal cual, pero además muchos de esos países, por ejemplo Arabia Saudita, tiene intercambios con Israel fuertísimos en distintos campos, Sí. Y están a un tris de acordar, Emiratos Árabes Unidos e Israel tienen negocios de todo tipo y sobre todo en los temas financieros, sobre todo el tema de tecnológico.